Gracias. Buenas tardes, colegas diputados. Las relaciones de Venezuela con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Federación Rusa, forman parte de una historia interesante que cuando nosotros analizamos esos hechos, vemos cómo guardan vigencia, vamos a decir así, tienen vigencia con la realidad que estamos viviendo hoy día en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Las relaciones se rompen entre 1952 y 1970. Una serie de hechos que allí acontecieron. Pero cuando en 1970 envía el gobierno del presidente Caldera al doctor Adolfo Tajardá, en 1970, lo traslada a Moscú como ministro consejero de la Embajada de Venezuela en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la misión de abrir la Embajada de Venezuela en la URSS. Y después, cuando se abren las relaciones diplomáticas, se reanudan las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la URSS en el gobierno del presidente Caldera, siendo precisamente el primer embajador un ilustre trujillano andino, hermano de Miguel Ángel Burel y Rivas, el poeta Régulo Burel y Rivas. Eso sucede en el medio de una serie de acontecimientos que se estaban sucediendo en la política interna y en la política internacional. En la política interna, en el año 1969, por ejemplo, y en 1973, reingresan a la vida legítima y legal al Partido Comunista y al MIR. No obstante que ya desde el gobierno de Leoni el Partido Comunista venía funcionando bajo las siglas de UPA, Unidad para Avanzar. Pero algo muy significativo, el 5 de julio de 1969, el presidente Caldera dice, siguiendo una tradición, se dictan una serie de medidas sobre indultos, amnistías y sobreseimiento de los presos políticos de aquella época. Es decir, que estamos en medio de un contexto en donde el mundo está buscando ese acomodo multipolar, en donde América Latina reafirma sus derechos de América Latina y de independencia frente a los Estados Unidos, en donde se denuncia incluso el tratado comercial entre Estados Unidos y Venezuela por el trato inequitativo, totalmente perverso, que establecía cuotas de restricción en la producción y exportación petrolera hacia los Estados Unidos. En esa época precisamente se delimitan las aguas marinas y submarinas, y en medio de una controversia pacífica se resuelven problemas con las islas neerlandesas, con Dominica, con Trinidad y Tobago. Es decir, hay una política exterior que le va abriendo las puertas a Venezuela de una manera mucho más amplia, menos reduccionista y menos dogmática de la que tenemos hoy día. Aquí se habla que en 1945 se abren las relaciones con la URSS, pero el primer canciller que tuvo Medina, nada más y nada menos, fue Caracciolo Parra Pérez. Ojalá tuviéramos varios Caracciolo Parra Pérez hoy día dirigiendo la política exterior de Venezuela. De manera que para nosotros es importante señalar estos hechos, porque no pueden borrar la memoria histórica. ¿Hasta cuándo pueden ustedes seguir haciendo fraude en la historia? No pueden seguir escondiendo las realidades históricas. Yo reconozco, como todo el que haya leído la situación de la guerra mundial, el sacrificio del pueblo ruso, los más de 20 millones de rusos que murieron precisamente defendiendo la madre patria en la guerra mundial, en la guerra patria contra la invasión nazi-fascista. Pero tampoco podemos desconocer el aporte de otros pueblos, porque incluso Inglaterra
fue uno de los pueblos que desde el inicio de la guerra fue bombardeado por las tropas y la fuerza aérea nazi de Hitler. De manera tal de que no podemos tener simplemente un criterio diferenciador para tratar de cegar la historia hacia el camino que a nosotros nos conviene. Todo lo contrario, la historia es la historia. Y hay un principio dialéctico en la ruptura de la historia que nosotros no podemos desconocer, y eso se aplica hoy día, que si bien es cierto se está hablando de los 70 años de la relación y de la cooperación positiva entre Venezuela y la Unión Soviética y la Federación Rusa hoy día, no podemos desconocer el papel que tuvo la democracia para abrir el camino de la multipolaridad en Venezuela y en el mundo, incluso sin ceder un ápice de nuestro territorio, defendiendo con soberanía y con integridad patria nuestros principios soberanos de independencia de una Venezuela libre y de los venezolanos. Eso ha sido siempre nuestro norte y nuestra conducta, y por eso hoy día sí sumamos nuestro apoyo a este proyecto de acuerdo, porque creemos que la Unión Soviética, hoy Federación Rusa, tiene un aporte inigualable en la historia, en el mundo de la construcción ideológica para el desarrollo de la humanidad, y que uno de los procesos que tenemos que analizar y tiene que analizarse aquí en Venezuela es cuando se quiere luchar con la lógica del capitalismo desde una lógica del socialismo. Eso lleva al fracaso, y eso sucedió con el socialismo real de la Unión Soviética. Entonces, acogemos esta propuesta de acuerdo y lo aprobamos, pero dentro de un contexto diferenciador, ideológico y principista,